una gran obra del Señor, un gran contraste con la apostasía y la decadencia que tenemos en Europa, donde hay algunos grupitos aquí y allá, con algunos más grandes, esparcidos por la península ibérica, Francia, Alemania, Inglaterra, lugares, algunos de ellos como Inglaterra, donde hubo grandes obras del Señor, y hoy día hay grupúsculos, un residuo creyente, en medio de, como ha dicho antes el hermano Andrés, la sociedad postmoderna. Postmoderna no en un sentido de progreso, sino de aparcamiento, de alejamiento del Señor. Un postmodernismo que, discutiendo yo con compañeros en un trabajo que tenía Sepolar hace años, decían, pero tú eres muy anticuado, tu actitud no tiene nada de coetánea, no vas con los avances. Decía, sí, vosotros sois muy modernos. Pues tan modernos que en Sodoma y Gomorra ya pensaban como vosotros, en tiempos de Abraham. Ahí estaba Abraham en la cumbre de la montaña, contemplando aquellas ciudades muy modernas, intercediendo por ellas, que al final fueron destruidas. Pero ¿cuáles eran los valores de aquellas ciudades? Los mismos valores que hoy se están infiltrando por muchas partes del mundo, que cada vez va descendiendo hacia un rechazo mayor y mayor, no solamente de Dios, un rechazo de Dios, un rechazo contra Dios, un rechazo militante. Ya no se trata de una mera ignorancia, como en los tiempos de los gentiles, cuando Pablo empezaba a dar la buena nueva del Evangelio a las naciones, a los gentiles, que tenían la mente entenebrecida, que históricamente se habían apartado de Dios e ignoraban, sino que vivía en actitud militante, que busca borrar todo vestigio de la realidad de Dios, de la mente y de los corazones de la gente, de los habitantes de esta tierra. De modo que estamos en una tesitura, a ver cómo podría hacer un poco de equilibrio entre el micrófono y lo que tengo la escritura. Llevamos a San Judas, bueno, como dice aquí, Judas, santos somos todos los pecadores, ¿no? Hay mucha distinción, pero era también santo de Dios, como todo creyente religioso. Dios nos dice en su epístola, en el versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me he visto en la necesidad de escribiros, exhortándoos a que contentáis ardientemente por la fe que ha sido transmitida a los santos de una vez por todas. Si contemplamos aquí esta escritura, ¿a quién se dirige? Dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, dice a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. ¿A quién se dirige esta epístola? A un grupo dirigente entre los hermanos, a columnas de la asamblea, a pastores y ancianos de la asamblea. No, esta epístola se dirige a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Aquí hay un grupo grande que Pedro designa como las heredades de Dios, cuando hablando a los ancianos que gobernaban en medio de las heredades de Dios, se refiere a aquellas heredades de Dios sobre las que los ancianos gobernaban, no enseñándose sobre las heredades de Dios, sino siendo ejemplo para ellos. ¿Y quiénes son las heredades de Dios? Los llamados y santificados y guardados. Es cada creyente. Juan en su primera epístola se dirige también a todos aquellos que han sido ganados por Dios y para Dios por Jesucristo. Se dirige a ellos llamándoles por un solo nombre en ciertos contextos y por tres nombres en otros. En algunos contextos son los hijitos. Todos los creyentes son hijitos todos. Y en otro aspecto los define en distintas clases de madurez. Hijitos, jóvenes y padres. Hay distintas clases de madurez. En cuanto a madurez hay una distinción en grados. Pero en cuanto a la vida que tienen en Cristo y en este contexto, todos son hijitos. Bueno. Porque así como el Espíritu Santo da testimonio a nuestros corazones
hemos creído, de que somos hijos de Dios. Somos sellados por el Espíritu Santo para el día de la redención final en resurrección y glorificación. Y en este sello se nos enseña a decir Abba, Padre. Abba es un nombre que puede el hijito, un niño, un pequeñito de 3 añitos, de 4 añitos, como se le dice a su padre. Y entonces este concepto de la vida que hemos recibido de Dios que nos constituyen hijos suyos. Con independencia de grados de madurez, todo creyente es hijo de Dios, hijito, porque se dirige a Dios como Abba. Hay una relación no meramente filial, sino de ternura filial, con amor tierno del Padre para nosotros. De modo que cuando Dios se dirige aquí, por medio de Juan I, como nos mencioné aquí, Judas se dirige ya en otro concepto, pero a los mismos, llamados, santificados en Dios Padre y guardados por Jesucristo. Y dice Judas en un deseo, oración, misericordia y paz y amor sean multiplicados, se dirige a cada creyente. Y así como se dirige a cada creyente de parte de Dios, en un concepto general, también entonces sus instrucciones, sus exhortaciones, sus mandamientos, sus advertencias se dirigen también a cada uno de nosotros. Los pastores, maestros, los ancianos tienen un papel claro y definido en la palabra de Dios y un carácter que les debe guiar. Pero cada creyente, además, y con toda independencia de toda otra cosa, tiene unas exhortaciones propias. Obedecer a los que los gobiernan, considerando el éxito de su conducta, naturalmente. Solamente Dios puede ser una obediencia absoluta, pero debemos contemplar a aquellos que nos lideran el Señor. Pero además de esto, hay unas instrucciones que son para cada uno de nosotros, que no nos deben dejar inactivos pensando que otros lo harán por nosotros. Y uno de los mandamientos que cada uno de nosotros es responsable ante el Señor les dice: amados a todos y cada uno de nosotros. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me he visto una necesidad de escribiros, exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido transmitida a los santos de una vez por todas. ¿A quién va este mandamiento? Esta exhortación. Podemos pensar, a los apologistas, a los maestros. No, cada uno de nosotros debe contender ardientemente por una fe que ha sido dada personalmente a cada uno de nosotros. Y esa fe por la cual hemos sido todos unidos como miembros unos de los otros, porque también estamos a la cabeza de Cristo. Y por tanto, en esta función podemos ser adiestrados, formados, instruidos por aquellos que son padres, incluso jóvenes, para que todos podamos tomar herramientas, instrumentos, pero la acción de defensa nos pertenece a todos. Alguien nos ha de enseñar. Yo recibí enseñanza de maestros, de pastores, de gente que tenía un entendimiento cuando era joven. Por ahí busqué, contrasté. El Señor me guió a través de experiencias, a través de mis propios conflictos, y me fue llevando con la ayuda de otros. Y todos debemos estar ahí contemplando que como hermanos entre nosotros. Y también como que unos anden transmitiendo instrucción a otros, pero todos debemos tomar acción en medio de nuestro mundo. ¿Saben ustedes? En Efesios aparecen evangelistas, pastores, maestros. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que los creyentes todos puedan ser formados y ejercer su propio ministerio. Cada creyente tiene un ministerio, cada creyente tiene una acción a emprender dentro del cuerpo de Cristo. Y aquellos que son los que forman y conforman por la palabra de Dios y por la guía de Dios a los demás hermanos en un momento determinado, cada generación hasta que no se me va pasando, y cada generación tiene que ir pasando la antorcha. Pablo escribe a Timoteo: lo que yo te he transmitido delante de otros, o sea, en presencia de otros, tú también transmitió a hombres fieles que puedan también transmitirlo a otros. La enseñanza que Pablo había dado a Timoteo no debía quedar de uno para todos, sino que tiene una transmisión generacional, histórica, ampliándolo no solamente de generación en generación, sino también en el espacio, de modo que el testimonio pudiera correr, multiplicarse y
unos ser formados por otros, profundizar progresivamente todos en esta misma realidad del conocimiento de Dios y de la transmisión del testimonio divino, que debe ser de conocimiento, de aplicación a nuestra vida personal y como fuente de vida que corra, de modo que el agua de vida que nos ha dado el Señor Jesucristo a cada uno de nosotros salte de nosotros hacia el exterior para vida eterna, el testimonio para otros. Digo todo esto porque el tema que voy a tratar es muy importante, tú y tu casa. Hoy en día tenemos un reto como no habíamos encontrado generalmente en otros tiempos. El contexto en Occidente, y hablo de Occidente, no de Oriente, pero estamos en Occidente, el contexto en Occidente había sido siempre el de un teísmo cristiano desde que la Iglesia más o menos proyectó su testimonio, con muchos defectos, con muchas faltas, pero había, se llegó a un contexto de una situación general de que había un Dios, un Salvador. Esto pudo ser distorsionado de muchas maneras, llevó a muchas luchas y llegó a la Reforma cuando el testimonio cristiano llegó a ser tan distorsionado que se hizo irreconocible. Y hombres fieles que llegaron a conocer las Escrituras, pues tomaron el desafío delante del Señor y tomaron fuerzas de flaqueza. Y, por ejemplo, un hombre ante todo un imperio dijo: soy cautivo de mi conciencia, no puedo hacer otra cosa que seguir la palabra de Dios, ¿no? Este era Martín Lutero, se enfrentó a todo un imperio. Otros se enfrentaron a la muerte violenta, a inquisiciones. Pero dentro de todo eso había un contexto, incluso entre los adversarios del Evangelio en su pureza, que había un Dios y un Salvador que era Dios. Vino una época en que, por diversas circunstancias, muchos hombres empezaron a abrazar una reacción contra la cristiandad dominante, que tenía muchos efectos y muchas cosas fue la causa objetiva de la descristianización de Europa por reacción de muchos hombres que vieron los abusos de la Iglesia Católica Romana y de otras iglesias que se aposentaron en el Estado y que desvirtuaron su testimonio. En esto, digamos, el testimonio nominal del cristianismo, y las iglesias también han tenido su responsabilidad histórica en las reacciones que han llevado a un descreimiento. Pero nos encontramos los creyentes en una situación que nosotros debemos afrontar por causa del testimonio de Dios, por causa del Evangelio de Jesucristo, por causa de nuestros hermanos, por causa de nuestros hijos e hijas que van creciendo en este mundo. Yo sé que muchas de las cosas que voy a ir discurriendo ustedes ya las saben. También es cierto que hay todos unos avances en el ateísmo, en la escuela pública, que quizás no han llegado a Chile, pero que también en España, en Europa, hay muchos hermanos, hermanas, que desconocen el contenido de lo que se está enseñando en las escuelas públicas en Europa y que está llegando aquí a América, a Hispanoamérica por una razón, porque no se trata de un fenómeno espontáneo, se trata de un esfuerzo concertado, no creado entre otras instancias por la UNESCO y otras instancias, que tienen un programa de descristianización y de formación en el ateísmo a las nuevas generaciones. Porque para esas instituciones, el cristianismo en particular, con su exclusivismo a Jesús como único camino, es una herramienta para ellos, lo contemplan, de división y de conflicto en un mundo que ha de ser plural, en el que no ha de haber ninguna opinión absoluta, en el que todo sea tan relativo que en realidad nada importe, y en el que el himno viene a ser el himno de John Lennon. Imagínate un cielo en el que no hay Dios, que no hay infierno, no hay temores, no hay nada trascendente, no tenemos nada de que discutir que valga la pena, por tanto todos somos hermanos. No estoy parafraseando, pero viene a decir eso. O sea, un mundo que no habrá luchas, no habrá fratricidios, porque no habrá ningún contenido, nada que nadie crea que valga la pena luchar por algo. Sencillamente, vivir cómo. ¿En qué sentido? ¿Cómo se vivirá esta vida sin Dios? Ya lo comamos y vivamos, gocémonos, fraternicémonos, sin ningún contenido, sin ningún significado, porque mañana moriremos. De modo que nos encontramos con desafío, porque nosotros sabemos que Dios está ahí,
Amén. Amén. Pues sabemos por la evidencia de los sentidos y no digamos esta evidencia. Pero también hemos llegado a conocer a este Dios que está ahí porque Dios ha hablado. Y cuando alguien nos habla, o le creemos o no le creemos. Si una persona que yo conozco me dice algo, si yo acepto aquello, si lo creo, estoy haciendo fe. Y si rechazo lo que me dice, es porque lo hago mentiroso. Y esto vale en todas las relaciones interpersonales. Y saben ustedes, Dios es un ser personal. Y por tanto, aunque podemos saber que Dios está ahí por todo lo que vemos, no lo podemos conocer en sus pensamientos, en sus propósitos, en sus fines, en lo que Él hizo en el pasado, en el porqué de cosas que nosotros no podemos alcanzar a saber, pero Él sí las sabe. Si Él nos comunica estas verdades y además interviene y actúa a favor nuestro en salvación y os da testimonio de estas cosas, eso es una comunicación personal, una comunicación que somos llamados a creer porque Él es digno de toda confianza. Y esto es fe. La fe no es nada mágico. La fe es creer un testimonio que alguien nos da, considerando que aquel que da el testimonio es digno de ser creído porque es veraz. Y cuando negamos un testimonio es porque pensamos que aquella persona es mentirosa. Y el que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso. De modo que los creyentes tenemos mucho más que la mera constatación de Dios. Tenemos un conocimiento de Dios porque Él nos lo ha comunicado y nos ha abierto el corazón a darnos cuenta de que Él es veraz. Porque Él ha demostrado a un precio ingente, al precio de su propio Hijo, que vino no solamente a demostrarnos la realidad de Dios en medio de nosotros, sino que vino a hacer una reparación por nuestros pecados ante la justicia de Dios, para que todo aquel que se acoja a esta reparación pueda tener esta vida eterna que Él ofrece a manos llenas. Pero bien, nosotros tenemos este conocimiento y además hemos sido llamados a transmitirlo. Entonces, ¿qué pasa? Nos encontramos con un mundo que cada vez se está cerrando más y más contra el testimonio de Dios y además está intentando arrebatarnos a nuestros hijos. Y yo mediante los contenidos de la enseñanza. Vamos a ver ahora cómo suceden estas cosas aquí. Dice aquí, y en toda la tierra de Israel, dice en el primer libro de Samuel, capítulo 13, y en toda la tierra de Israel no se hallaba hebreo, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos, para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pin por las rejas de arado y por los azadones, y la tercera parte de un siclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. En el día de la batalla, Israel se encontró sin medios de defensa. ¿Por qué? Porque los guerreros que habían ido en tierra de Israel, evidentemente los filisteos los habían secuestrado y no permitían que los hebreos tuvieran sus propios guerreros. Los hebreos dependían de los filisteos para afilar sus herramientas y desde luego no les permitían tener ninguna arma. Dice la Escritura que y como hierro con hierro se aguza, así el rostro aguza el rostro de su amigo. Cuando hablamos de aguzar, aquí es literal, en esta escritura que hemos leído, pero estas historias no nos son dadas solamente como una anécdota. Aquí tenemos principios que el Señor nos da para nuestro uso. Lo que de ellos se escribió para nuestra enseñanza. ¿Qué pasa cuando nosotros queremos aguzar una potencialidad que Dios nos ha dado a todos? El intelecto. ¿No? Hay accidentes, hay gente que no puede ir más allá por problemas. Pues voy a hablar de una persona que tenía la trisomía del cromosoma 21, síndrome de Down, que sus padres hicieron un esfuerzo extra por formarlo, por darle oportunidad, y que cuando tenía sus alrededor de 30 años escribió un libro de él mismo sobre su vida y experiencia, El mundo de Miguel Compton.
Una persona que tenía este síndrome vulgarmente llamado mongolismo, síndrome de Down, y hoy pudo escribir un libro y expresar sus experiencias dentro de aquella incapacidad relativa que no le permitía expresarse con soltura, aunque era perfectamente consciente de todo su entorno. Pero él, con más lentitud que otros, pero sin embargo podía expresar perfectamente todo su pensamiento en base de todas las entradas que había recibido a lo largo de su vida. Y tenía un problema y lo expresa, pero el problema no era que no fuese humano. El problema no es que no se pudiese expresar. Todos tenemos una capacidad intelectual. Quizá algunos tengan un procesador de última generación, otros todavía andarán con el chip de 386, muy antiguo. Pero todos pueden recibir y procesar información. Y el caso de personas que tengan ese tipo de problemas de mucha lentitud por algún accidente genético de desarrollo es ínfimo, e incluso ellos, cuando han tenido oportunidad, han podido expresar su verdadera humanidad y su capacidad de comprender y con mayor lentitud, pero de expresarse. De modo que todos los seres humanos tenemos una capacidad, pero esta capacidad se tiene que aguzar.